Hello, welcome back here again to clase de inglés. Hoy les quiero enseñar a crear preguntas con el verbo to be. Como ustedes ya saben, el verbo to be tiene tres formas que son am, are, is. Para los que no lo conocen, no se preocupen, que en mi canal ya hay un video sobre este tema. Pueden ir y verlo y luego regresa. Para empezar, lo primero que debes saber es que este tipo de preguntas son cerradas. Es decir, que las respuestas pueden ser sí o no. Como por ejemplo, ¿estás bien? Tú respondes o sí o no. La estructura es la siguiente: verbo to be, el sujeto, y finalizamos con el complemento y el signo de interrogación al final. Aquí tenemos algunas frases de ejemplo. Are you David? Are you David? Analicemos. Primero tiene el verbo to be, luego el sujeto o pronombre y el complemento. Aquí tenemos otro ejemplo. Is she blonde? Is she blonde? Fíjense que tenemos el verbo to be, que en este caso es is. Luego el pronombre y finalizamos con el complemento. Is he American? Is he American? Tiene la misma estructura, es decir, hasta el momento es realmente fácil construir preguntas con el verbo to be. Y si se dan cuenta, son preguntas cerradas a las que solo respondes o sí o simplemente no. Is he 25 years old? Is he 25 years old? Are you okay? Are you okay? Are you working? Are you working? Algunos se preguntarán, pero ¿se puede hacer preguntas abiertas con el verbo to be? Y la respuesta es, claro que sí. Y aquí hacemos uso de un tema que ya vimos en la clase anterior, que son las WH questions. Es decir, la estructura empieza con esa WH. Seguimos con el verbo to be y luego el sujeto o pronombre para finalizar con el complemento. Como por ejemplo, why are you here? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Si se dan cuenta, esta ya es una pregunta abierta en donde debes dar una explicación del por qué estás en ese lugar. Y si se dan cuenta, esa es la estructura. Why are you here? Aquí tenemos otros ejemplos. What is the time? What is the time? ¿Qué hora es? Who is your teacher? Who is your teacher? ¿Quién es tu profesor? O por ejemplo puedes decir también, where is the book? Where is the book? ¿Dónde está el libro? Estas WH questions ya las expliqué en un video anterior, así que si no entiendes muy bien el tema, te invito a que te pases por mi canal y lo veas. Es una clase muy buena. En conclusión, puedes formar preguntas cerradas y abiertas con el verbo to be. Las preguntas cerradas se responden con un sí o no y solo se forman única y exclusivamente con el verbo to be, ya que si quieres formular preguntas abiertas es importante tener en cuenta las WH questions y la respuesta puede ser cualquier información. Espero que hayas entendido la clase. Si es así, no te vayas sin dejar un like, suscribirte si aún no lo estás, sígueme en las redes sociales y comparte con tus amigos. Practice makes perfect. La práctica hace al maestro. See you later.